Sobrevivimos a los sótanos del dolor y el sufrimiento después de haber completado el primer Tolimazo. Y pues quiero compartir con ustedes los buenos y los no tan buenos de esta experiencia. Entonces, si tiene un café, una cerveza, quédese que seguro le va a gustar. Contexto un poco, y es que el ascenso al Nevado del Tolima normalmente se hace de 3 a 4 días. Esto es por dos factores fundamentales. Uno, la ganancia de altura y dos, la carga muscular que puede sufrir el cuerpo. ¿Qué pasa? Escuché por ahí que alguien lo había hecho en 24 horas y me surgió la curiosidad de qué se sentía o también pues si era capaz de hacer eso. Esta preparación obviamente no fue sola y artesanalmente, fue en compañía pues de Paramuno, que es la agencia con la que yo había subido en noviembre del año pasado. Resulta que hace 2 semanas venían unas lluvias tremendas que puse en duda si realmente era el mejor momento para hacerlo. Bueno, ahora les cuento un poquito sobre cómo lo teníamos planeado. Teníamos que salir a las 7 de la noche de Cocora, llegar a la finca más o menos a medianoche, descansar un poco, tomar alguna bebida caliente, cambiarnos de ropa y seguir subiendo, llegar más o menos a las 6 de la mañana a la cumbre y empezar a descender. Esto nos da un total de 24 horas y pues ese a la final como que era el reto. Pero como siempre, pues hay factores externos sobre los que no teníamos control, principalmente en este caso el clima. Las lluvias estaban muy fuertes y pues de alguna manera empezaban a llegar pues ciertas preocupaciones. Y pues nada, llegó el día, eran las 7 de la noche, estábamos Juli, ¿por tomándonos qué la te dio por última hacer foto esta de vuelta? pues vamos a la de Dios, lo que tenga que pasar, pasará, estamos preparados. Y personalmente me tenía mucha fe y confiaba pues mucho en lo que había venido entrenando y cómo me había preparado. Entonces empezamos a caminar y como había llovido tanto, los ríos que uno tiene que atravesar al principio estaban enormes. Entonces, no, pues tocó quitarnos los zapatos, tocó pasar sobre ramas. Seguimos caminando y el terreno estaba muy embarrado, entonces había más probabilidad como de caída, de resbalada y a mí me paniqueó como un poco eso, entonces empiezo como que a bajarle el ritmo. ¿Qué es lo que pasó? Terminamos llegando a la 1:30 de la mañana a la finca. Aquí, pues el guía que me estaba acompañando ya estaba como un poco preocupado, como nos cambiamos de ropa, nos pusimos ya una siguiente capa porque ya empezaba a bajar mucho más la temperatura. Tomamos una agua panela, comimos algo, recargamos, soltamos cierto equipaje que de pronto pues nos iba a hacer más peso en el camino. Y me empecé a quitar los zapatos porque sentía como unas piedritas. Cuando me doy cuenta, tenía las medias empapadas. Entonces, todo el esfuerzo que había hecho como de hasta llegar a la finca, de no mojarme los pies, pues ahí dije como, marica, ya, ya que, o sea, y al final dije, ay, ya que hijo de madres, o sea, pues con pie mojado igual uno llega. Vamos, pues. Arrancamos a las 2 de la mañana, caminamos tan, 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 tan. Algo que quiero nombrar es que yo desde que di el primer paso, bloqueé la sensación de sueño. Dije como, pues no vamos a dormir, entiende que vamos a caminar por 24 horas seguidas, entonces no es permitido el cansancio. O sea, así me configuré. Seguimos dándole pasito, 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 pasito. Nos terminó cogiendo el amanecer a las 5 de la mañana en el Arenal, que es una de las partes pues más difíciles porque es muy resbaloso, es muy empinado y pues realmente cuesta muchísimo porque ya estamos casi llegando, atravesando los 4.000 metros, entonces hay menos oxígeno y todo. En ese momento, cuando vi que se empezó a tapar la montaña, tuve como una conversación un poco interna con ella y fue como, pues bueno, yo la vez pasada que había ido no pude tener una cumbre descubierta con cielo azul, como pues me la había soñado. Por el lado y le decía como, ay, estamos haciendo esto, casi es como un tributo a la montaña, te vamos a subir en 24 horas derecho, pues sería lindo como, pues que nos dejaras verte como en tu gran esplendor. Nadie más había estado haciendo intento de cumbre, entonces fue como también un momento muy especial porque estábamos solamente con ella.
Llegamos al borde del glaciar a las 6:30 de la mañana. mm, y ahí el guía dice, no, no te tienes que poner crampones. La nieve está en un estado de tal manera que podemos caminar sobre ella muy cómodos y sin necesidad de crampones. Y empezamos a subir, y empezamos a subir, y fue muy bonito porque cada vez que damos como que un paso, la montaña como que se despejaba. Demasiado emocional, fue uno de los momentos como más impactantes para mí, fue sentir una inmensidad enorme de la naturaleza, del poder de la naturaleza. Llegamos a la cumbre a las 7:40 de la mañana y pues bueno, como habíamos subido y caminado por 12 horas, 30 kilómetros, pues de alguna manera Sí. teníamos que bajar y esa es la parte que muchas veces es más tediosa porque llegamos a las 12 del mediodía a la finca, nos estiramos, yo me tomé una agua panela, yo había llevado puré de papa y pues me comí un poquito como para recargar más carbohidratos, sirvió mucho, también gomitas, todos estos azúcares que necesitábamos para el camino. Me lavé los pies con agua helada porque ya los sentía como que se estaban hinchando. Escurrí las medias porque estaban lavadísimas y me las puse otra vez, las mismas. Nos cambiamos de ropa, gorra, y empezamos a caminar a la 1 de la tarde y empezamos a descender. Ahí seguíamos como que bloqueo dolor, bloqueo cansancio, hay que seguir, o sea, hay que llegar, no vamos a descansar aquí, no vamos a dormir aquí, hay que cumplir el objetivo. Pero esos 20 kilómetros, esos últimos 20 kilómetros fueron realmente los que más me costaron, donde yo ya decía como, ay, pucha, ¿por qué estoy haciendo esto? Qué necesidad, qué dolor, ya no quiero más, pero es que no había de otra, o sea, no había de otra, tocaba llegar, entonces afine paso, hágalo constante, que en algún momento llega. Me tomé un gel que me salvó un poco la vida porque un subidón tremendo y empezamos como a correr prácticamente como en la bajada, porque la meta era como vamos a hacerlo en las 24 horas, voy a hacerlo, lo voy a lograr. Y los últimos 5 kilómetros, ya cuando uno empieza como a atravesar los últimos puentes de los ríos, ya yo caminaba sobre esos ríos como, ay, qué hueputa, ya va a llegar, no me importa dónde el pie mojado, el pie embarrado, llegar allá toda sucia, pero lo que quería era llegar y no preocuparme por nada más. Al final, llegamos, terminamos y la sensación fue como, ni siquiera fue como querer llorar, fue quiero dormir, quiero apagar mi cabeza por un momento, o yo estaba mencionando como qué era lo que estaba haciendo, o sea, qué era lo que estaba logrando, porque pues más allá de que sea algo muy extremo deportivamente y también por el tema como de la altitud, del mal de altura, del esfuerzo físico, fue descubrirme y conocerme en campos que no sabía, no sabía lo que era, no sabía cómo era Juliana en esos momentos. Dos aprendizajes súper importantes que me los llevo de todo esto y es que no vuelvo a hacer esas locuras en botas de trekking. No lo vuelvo a hacer. La segunda y la que más me tocó fue que al final, cuando sentí que empecé a renunciar como a todas esas preocupaciones que al principio me estaban inquietando, como la lluvia, tener los pies mojados, de pronto no hacer la cumbre que me había soñado. Cuando decidí soltarlos y decir como ya, o sea, lo que tenga que pasar, que pase y ya, dejarme sorprender como por el camino, ahí fue cuando la montaña nos recibió de esa manera. Me sentí súper abrazada, muy bienvenida, muy conectada. eh, entonces fue algo que me tiene como todavía pensando mucho, muy conmovida, pero también súper agradecida porque con el clima nos fue súper bien, no nos llovió ni un segundo después de haber tenido 2 semanas llenas de lluvia. Em,
pero nos hizo un clima hermosísimo. O sea, la naturaleza empezó a trabajar con nosotros de una manera, pues, en armonía. Y, y eso fue guau. O sea, al final llegamos, o bueno, completamos 24 horas y 40 minutos. Pero me encantaría volver a intentarlo, me encantaría volver. Ese lugar es espectacular y llegarle así como en modo express, pues fue bien, bien interesante. Pero ya estamos mejor, ya estamos animadas, fuertes, recuperadas, hidratadas, listas para alguna locura por ahí siguiente, pero por el momento como cuidar mucho el cuerpo, el estomaguito, porque le metí mucho dulce, me dio dolor de estómago como a la 1 de la mañana, porque el cuerpo, claro, o sea, dice como, marica, ¿qué me estás metiendo ahorita? O sea, porque me estás metiendo gomas, un paquete de gomas, puré de papa con sándwich de agua panela y café a medianoche. Entonces, no, y ya nada, un abrazo y no hagan estas locuras, no mentiras. Sí, háganlas, háganlas, háganlas por favor y cuando hagan esto, si quieren, compártanmelo. Que qué rico es sentirse fuerte, confiar como en tu cuerpo, en tus capacidades, también como en esa cabeza que uno tiene, decir como, marica, puedo lograrlo y lo voy a hacer.